Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo están? Esperemos, como habíamos quedado, los 10 minutitos para iniciar, ¿sí? Esperémosles nomás a los compañeros y compañeras. Después voy a poner los marcadores.
Buenos días, Inge. Buenos días, ¿cómo está Daniela? Y entré. Buenos días, Inge. Buenos días. Ya en un minutito empezamos. Como habíamos quedado 8:10, empezaremos 8:10. Estamos esperando que acaben de unirse compañeros y compañeras. Vamos a probar. Listo. Buen día con todos, con todas. Bien. Para iniciar la clase, siendo las 8:10, como habíamos quedado en nuestro acuerdo, espero que estén ya la mayoría. Entonces, 14, sí, estamos todos. Sí, igual recordarles que por favor me ayuden anotando en el chat los nombres y la carrera, sí, como hemos quedado para llevar el registro de asistencia. Bueno, el día de hoy nos compete empezar ya materia nueva. Hemos visto todo lo que son ecuaciones, formas de resolver, diferentes tipos de ecuaciones, sistemas de ecuaciones de 2 variables, de 3 variables, métodos de resolución de los sistemas. Y hoy en día ya vamos a empezar con un tema nuevo que son las funciones. Vamos a ver lo que es una función. Sí. A diferencia de la ecuación, si una función viene a ser una relación. Recuerdan que en ecuación hablábamos de que es una igualdad. Cuando nosotros hablemos de una función, vamos a hablar de una relación entre dos conjuntos.
entre dos conjuntos de elementos. Obviamente, como nuestra materia de estudio son los números, estos elementos vienen a ser números. Sí, ahora estos conjuntos o estos elementos, lo que van a representar, en realidad son variables, ¿sí? Esto de aquí se va a representar en forma de variables. Y en ese sentido, cuando yo hablo de variables, ¿se acuerdan que teníamos los términos variables y constantes? En este sentido, cuando yo hablo esta relación entre dos conjuntos que estarían representados por variables, quiere decir son valores que van a ir cambiando, ¿sí? Y en ese sentido, o bajo este concepto, estas variables se van a dividir en dos tipos. Variables dependientes y también variables independientes. Cuando hablamos nosotros de dependencia de una variable, nos referimos a que ésta va a ir cambiando o se va a ir transformando a partir de la transformación de otra, y por eso es dependiente, porque depende de los valores que vaya tomando la otra variable para ella ir tomando sus valores. Entonces, en ese sentido, esta va a ser una variable más sus valores dependiendo de cómo cambie la otra variable. Es la que depende de la otra, ¿sí? Dentro de lo que son funciones, a la variable dependiente, por lo general, ¿sí? Se la representa con la letra Y. Entonces, por lo general, la Y viene a ser la variable dependiente. Otras formas de representar esta Y se la suele representar como f de X. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente esta está en función de X. Cuando hablo que está en función de algo, quiere decir que justamente es la que depende de cómo vaya cambiando X para que ella tome su valores. Por otro lado, la variable independiente es aquella que no depende de ninguna variable, sino más bien es la que tiene sujeta a esta otra. Entonces, esta es la que no depende de la otra variable. Puede tomar los valores que se consideren dentro de los elementos que esta abarque en su conjunto, ¿sí? Por lo general, a esta variable se la denomina X, ¿sí? Dentro de la función. Por un lado, existen estas variables. También la función va a tener los valores constantes que van a estar acompañando a las variables, obviamente. Sin embargo, lo más relevante en ese sentido es la relación entre variables X con variables Y. Por lo tanto, bajo estas definiciones, los dos conjuntos que se relacionan son el conjunto de las X y el conjunto de las Y. Entonces, cuando yo hablo de los conjuntos, una vez habiendo hablado de los tipos de variables, cuando yo hablo de estos dos conjuntos de aquí, que digo, es una relación entre dos conjuntos. Estos van a ser los elementos, o sea, dos tipos de conjuntos. Por un lado, el conjunto de las X o de las variables independientes también, y el conjunto de las Y. Y estas serían las variables dependientes. Ahora, este conjunto de las X
En la materia o en lo que nosotros vamos a estudiar, también se lo conoce como, o a las X se las conoce como las abscisas. ¿Sí? Ya vamos a ver esto. Y a las Y se las conoce como ordenadas. Ahora también es importante que cada uno de estos conjuntos, cuando nosotros hablamos de funciones, que van a tomar un nombre propio dentro de, por lo tanto, el conjunto de las X que tengo aquí, se lo va a conocer como dominio. Sí, esto es muy importante porque vamos a tener que determinar el dominio. Entonces, cuando nosotros hablemos de dominio, vamos a decir que el dominio viene a ser todos los valores que pueda tomar X, o viene a ser todos los valores que están dentro del conjunto de las X o del conjunto de las abscisas. Cuando yo hable, en cambio, del conjunto de las ordenadas o de las Y, esto se denomina recorrido, o también se lo conoce como codominio, o también se lo conoce como rango. Cualquiera de estos tres términos significan lo mismo. Por lo tanto, cuando nosotros hablemos del conjunto de las Y o del conjunto de las ordenadas, vamos a estar hablando del recorrido, el codominio o el rango. O dicho de otra manera, el recorrido viene a ser el conjunto de valores que puede tomar la variable dependiente, si nos basamos en lo que vimos al inicio. Y el dominio quedaría como el conjunto de valores que puede tener o que puede tomar la variable independiente. Ahora, ¿por qué lo puedo definir también como en función de variable dependiente o independiente? Supongamos que en lugar de tener y en función de x, yo tenga p en función de q. Entonces, mis variables pueden ir tomando otra letra. Por lo general, obviamente, nosotros vamos a trabajar con f de x, con y en función de x, ¿sí? Cualquiera de esas connotaciones. La y también la puedo representar como f de x. Hasta ahí, tal vez tienen alguna pregunta sobre el tema de función. Estamos viendo la parte más teórica. No, profe. No. Listo. Ahora, por otro lado, para optimizar el espacio de la a la función, como ya hemos visto aquí, nosotros la vamos a representar como f de x igual a, y aquí va a ir cualquier tipo de función, puede ser lineal, puede ser cuadrática, se relaciona un montón con las ecuaciones, igual a lo que venga en esta cuestión. Lo importante es que esto de aquí me está indicando a mí la dependencia, ¿sí? De una variable sobre la otra. Ahora, como les dije, esta f de x puede ser y igual, f de x o y es lo mismo. Cuando yo pongo aquí igual, quiere decir que va a cualquier tipo de expresión algebraica. Por ejemplo, yo podría tener una f de x igual a 2x cuadrado menos 3. ¿Sí? Entonces tengo esta función o esta variable que está dependiendo de cómo vaya variando la x. O puedo tener expresado como y igual a 7 sobre 2x al cubo menos 5x. ¿Sí? Si ustedes se fijan, igual, el valor de y va a depender de cómo la variable x esté cambiando o esté cambiando el valor que yo obtenga dentro de esta función que es más compleja. Y si ustedes ven, las funciones van a estar conformadas también por expresiones algebraicas que pueden ser monomios, pueden ser polinomios, pueden ser cuestiones fraccionarias, puede tener radicales, puede tener logaritmos, puede tener exponenciales, una función. Y en función de eso, igual las funciones van a tener una clasificación específica que vamos a ir igual estudiando poco a poco. Ahora, cada una de estas funciones que puse como ejemplo van a tener un dominio y un recorrido
que claro, tiene sus restricciones dependiendo del tipo de función. ¿Sí? Este dominio, como dijimos, va a ser el conjunto de las X o los valores que pueda tomar X. Y el conjunto, el recorrido, rango o dominio va a ser los valores que pueda tomar Y, de alguna manera. Quizá puedo borrar. Sí. Sí. O sea, lo que pasa es que me falta una parte también explicarles. No sé si necesito. Ya. Ahora decíamos que estas funciones son una relación entre dos conjuntos. En ese sentido, las funciones también van a tener algunas condiciones. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener condiciones. Hay condiciones que deben cumplir para que sean funciones. La primera condición sería que para cada valor de X existe, o más bien pongámosle para cada valor del conjunto del conjunto de las variables, así, del conjunto de las variables independientes, Inyectiva y biyectiva. existe Y sobreyectiva. uno y solo uno y solo un valor de Y o del conjunto de salida, del conjunto de las variables dependientes. Sí, para hablar en los términos que les había explicado. ¿Ya? Esto es muy importante. Siempre a cada uno de los elementos del conjunto de las variables independientes solo le va a corresponder uno y solo un elemento del conjunto Y o de las variables dependientes. Ahora, esto yo lo puedo representar por medio de un diagrama de Venn para que se entienda un poco mejor este asunto. Sí, un diagrama de Venn es donde puedo representar los conjuntos en forma de elementos. ¿Sí? Entonces, voy a tener este conjunto que voy a llamar A, conjunto B. Este de aquí va a ser los valores que puede tomar X o las variables independientes. Y este es Y o el conjunto de las variables dependientes. También dentro de lo que es la matemática, al conjunto A de las variables independientes, también se lo conoce como conjunto de entrada. Y el de las variables dependientes, se lo conoce como conjunto de salida. Tú estás viendo la tele. Y Tú una estás viendo vez la visto tele. esto, por favor, denme apagando los micrófonos. Perdón. Ya, supongamos que en el conjunto de entrada o en el conjunto de las variables independientes tengo su conjunto. Estoy poniendo cualquier número. Sí, y aquí voy a poner, puede ser, pongamos números también. 10, 20, 30 y 40. Ya. Esta primera condición de las funciones es sumamente importante, porque lo que me dice que a cada uno de los valores del conjunto de entrada o el conjunto de las variables independientes le corresponde solo y solo uno de los del conjunto de salida o de variables dependientes. ¿Qué quiere decir esto? Que digamos al elemento 1 le corresponde un
elemento de acá, al elemento 2 le corresponde 1, al 3 le corresponde 1 y al 4 le corresponde 1. No pasa nada si me sobró 1. Entonces, en este caso, esto se viene a considerar una función. Ahora, si pasara lo siguiente, preste atención aquí. Si pasara lo siguiente, que este 4, aparte de tener el 40, también tiene el 50. Si a un elemento del conjunto de entrada ha tenido 2 valores en B, esto ya no se considera una función. Es decir, si pasa esto, que a un elemento del conjunto A le corresponden 2 de B, esto ya, digo, no es función. ¿Sí? Las funciones solamente se dan cuando a este le corresponde uno y solo uno elemento del conjunto de salida o del conjunto de las variables dependientes. Si ya pasa lo contrario, que a un elemento le corresponden 2 de B, ya no es una función. Así un poco para entender qué quiere decir eso. Ahora, otra condición que puede cumplir una función es la siguiente. A ver, ya no me alcanza ahí. Una condición 2. Voy a borrar la condición 1 para pasar a ver la condición 2. La condición 2 me dice, en cambio, que un elemento del conjunto de salida puede tener más de un elemento del conjunto de entrada. Ahora le estoy poniendo como conjunto de entrada y salida. Sí, yo podría poner en los otros términos, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que al conjunto o a un elemento del conjunto de variables dependientes puede tener más de un elemento del conjunto de las variables independientes. Es decir, si lo explicamos en el diagrama de Venn, pongamos lo siguiente. Ya, vamos a suponer lo siguiente. Yo tengo estos elementos en el conjunto A y estos otros elementos en el conjunto B. Lo que me dice esta condición, de alguna manera, es que a un elemento del conjunto B o del conjunto de salida sí le pueden corresponder uno o más elementos del conjunto de entrada. Es decir, a la inversa, si mi conjunto B, este elemento que es el 30, tiene 2 elementos o le corresponden 2 de A, eso sí es una función, ¿sí? O puede pasar que incluso no tenga solo 2, tenga hasta 3 elementos, puede pasar, ¿sí? Entonces pongamos ahí el 5. Por ejemplo, puede pasar eso y sigue siendo una función. A la inversa es imposible. A esto solamente uno. Pero estos sí pueden tener más valores. Puede pasar incluso que aquí, digamos, desaparezcamos aunque sea este 20, como para que se vea la idea. Puede ser que este tenga 2 y este 3 valores del conjunto de entrada. Y ahí sigue cumpliendo como condición o sigue siendo una función. Lo que no sucede cuando, en cambio, aquí, a los elementos de aquí, pues cogen más de 2 valores de B. Eso ya no es función. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, Inge, una pregunta. Y digamos que el 10, bueno, en este mismo caso tuviera también el valor de 3, en cambio ya dejaría de ser una función. Una función. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? No le entendí. El 10. Digamos que el 10, así en este mismo caso llega a tener también el valor de 3. ¿Puede o ya no? Ya no, ¿verdad? Sí puede. Puede Pero pasar. es que ahí en cambio el 3 ya tendría 2 valores. ¿Ahí cómo sería? Ah, no, ahí ya no. O sea, si le quito aquí este, Ajá, si no le quita, digo.
Ya, si no le quito, ahí sí ya no cumple porque en cambio, lo que estaría pasando es que este 3 de aquí está haciendo esto, ¿no es cierto? Ajá, Ahora, sí. si el 3 tiene dos valores del conjunto B, ya no es función. Si este Ya, de aquí desaparece, o sea, si ahí el sí. 3 nomás está con el 10, ahí sí es función. O sea, la inversa no, estos pueden tener dos. Ya, gracias, Inge. Ya, perfecto. No sé si tienen tal vez alguna otra inquietud. No, profe. No, ya. Avancemos un poquito más. Ahora, por otro lado, cuando yo hablo de dominios y recorridos, yo puedo representar igual con símbolos. Sí, lo que habíamos visto hace un rato, la función se representa como f de x, ¿cierto? Cuando yo quiero poner el dominio y el recorrido de esta, aquí voy a colocar el dominio, coloco una flechita y aquí va el codominio o rango o recorrido, como ustedes quieran llamar. ¿Sí? De alguna manera. Por ejemplo, si en una función su dominio es el conjunto de los reales, voy a poner, yo puedo representar esto como f de los reales y el recorrido son los reales positivos. Entonces coloco acá los reales positivos. Entonces también es una forma de indicar cuál es el dominio y cuál es el recorrido de una función. Ahora no siempre va a ser como los reales y los reales positivos. Pueden ser conjuntos, por ejemplo, el dominio es de, no sé, desde 1 hacia más infinito. Entonces, en ese sentido, yo pondría f de x, aquí vendría el corchete, desde 1 hasta más infinito, cierra, flechita, y supongamos el recorrido son los reales negativos. O puedo poner, no sé, un conjunto. Pongamos que son de menos 1 hasta, hasta el 0. Un codominio muy pequeño. También puedo representarlo de esa manera cuando hablo en funciones y cuando estoy hablando de dominios y recorridos. Ahora, estos dominios y recorridos van a estar dados por la forma que tenga cada función, porque de acuerdo a la forma que tenga cada función, muchas tienen algunas restricciones que nos van a decir, estos valores puede tomar la X, pero estos no, y la Y solo puede tomar estos, ¿sí? De acuerdo a la restricción que tenga. O nos puede decir, no, esta no tiene restricciones, tanto dominio como codominio son los reales. También puede pasar. Entonces, en ese sentido, vamos a pasar a ver nosotros los tipos de funciones también, para ir viendo qué nomás tenemos. Vamos a hacer como en las ecuaciones una breve introducción para que vean qué posibles tipos de funciones tenemos y después vamos a pasar a analizar cada una de las funciones. Entonces, dentro de las funciones, vamos a empezar desde lo más elemental. Está la función lineal, ¿sí? Que sería la más elemental. De ahí tenemos igual dentro de esto la función cuadrática. Como todas estas son como polinomiales, también dentro de las polinomiales está la función cúbica. Y ahí podríamos hablar de una función de cuarto orden, de quinto orden, etc. Después también podemos tener nosotros la función racional. Dentro de esto también se encuentran las funciones irracionales. Podemos hablar nosotros también de una función exponencial. Hablando como de las básicas, puede haber una función logarítmica. Si ven, se parece mucho a lo que ya vimos en
en ecuaciones, casi las mismas categorías. Ahora, lo que sí puede pasar dentro de funciones también es que puede haber una combinación de estas. Entonces, puede haber, de todo este conjunto, puede haber combinaciones. ¿Sí? Entonces, una función puede ser, no sé, racional y a la vez irracional, y dentro de eso puede haber una exponencial. Entonces puede haber combinaciones de estas diferentes funciones y eso le dará a cada una de estas o a las funciones específicas características diferentes a las otras. No es lo mismo hablar de una función lineal que de una cuadrática. El dominio de la lineal no va a ser el mismo que tiene el dominio de la cuadrática, por ejemplo, o el recorrido también de la lineal no va a ser el mismo que el de la cuadrática. O lo contrario, ¿cierto? La función exponencial no va a tener el mismo dominio que una función cuadrática, no va a tener el mismo recorrido, van a tener condiciones que generen limitantes con relación al dominio y al recorrido de cada una de las funciones, porque cada una va a tener una forma en específico y también va a haber formas de operar y de encontrar estos otros elementos. Profe, ya mismo se corta. Dígame. Ya mismo se corta. Sí, ya mismo se corta. Vamos a hacer la pausa, esperamos los 10 minutos y volvemos. Volvemos 8:50, sí, porque ahorita igual ya nos dice un minuto cuando dice eso, ya mismo se corta, pero hemos hecho ya la introducción a lo que sería.